Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Qué bonito es hablar del cosmos desde la distancia, deteniéndonos en sus formas, en todo lo que concierne hacia el mundo lejano. Pero qué alarmante y qué sospechoso es cuando nos avisan y cuando los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de un asteroide que dicen que se puede aproximar de una manera muy agresiva o peligrosa hacia el planeta Tierra, como hablan de ese asteroide IR4. Claro, decir, bueno, ¿y cuántos objetos hay que puedan acercarse hacia la Tierra? Es la primera vez que se hace como una especie de alerta internacional de un asteroide que están todos los expertos a pasos agigantados, porque desde abril de este año, desde dentro de muy pocos días, dejará de verse hasta el año 2028. Tan solo se verá un pequeñito punto, pero que no podrán los expertos analizar ni su trayectoria exacta, ni el tamaño, ni las dimensiones, y seguramente, obvio, ni la composición de este cuerpo tan extraño. La cuestión es que empezamos hace poco tiempo, hace muy poquitos meses, hablando de probabilidades de impacto a nuestra Tierra de un 1,2%. A la semana siguiente fue un 1,6%, 1,8%, 2,2%, 3,1%. Entonces vemos cómo esa posibilidad de impacto, claro, de ser de un 0,1%, pues empieza a tener ya cierta probabilidad. La realidad es que es muy lejano, es muy insólito, es muy complejo, y si cae es muy complicado, ¿no?, que cayese en un tipo de población, pero nosotros queremos hablar de las opciones que hay en el firmamento para impactar contra nuestro planeta. Y hace un tiempo, en nuestro programa gemelo, hablamos con la división de la Agencia Espacial Europea encargados de mirar el cosmos, con Juan Luis, que él se dedica, como la película Armageddon, de aquellos que buscan incluso misiles, cabezas nucleares, experimentos para desviar los asteroides que puedan amenazar nuestro planeta. Muy atentos, porque comienza Abismo. Muy buenas noches desde este estudio bunkerizado en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio, donde, bueno, hacemos casi como un programa de cierta actualidad. Digo actualidad porque posiblemente dentro de unos meses, de unos años, pues estemos con las mismas cifras, o directamente mañana hayan modificado las probabilidades o directamente, no lo sabemos, se haya disuelto en el tiempo este tipo de asteroide. Y claro, aquí muchas dudas: el rumbo a la Tierra, las trayectorias, las probabilidades de impacto, si estamos preparados o no para intentar controlarlos desde nuestro mundo, lanzar algo hacia ese elemento para ya no es destruirlo, simplemente modificar su órbita y evitar posibles daños a nuestro planeta. Ha habido 5 grandes cataclismos conocidos que, por supuesto, acabaron con ese proceso natural de la historia. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Tantas películas sobre este tema, ¿verdad? Y al final parece que se va a hacer realidad. Bueno, la verdad es que las últimas noticias de los últimos días había vuelto a bajar esa probabilidad, ¿no?, de impacto. Pero esto, pues, cada día es una cosa. Hoy analizaremos con nuestro experto. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro Bruce Willis de hoy, Rafael Balaguer. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Bueno, nunca me habían comparado con Bruce Willis. Hombre, yo creo que hoy es el día. Porque sabemos que si alguien tiene que desviar el asteroide, te mandaríamos a ti. A mí, sí, yo me prestaría voluntario, sin duda. Aún sabiendo que probablemente pues sería un viaje solo de ida, ¿no? Bueno, fíjate, yo en la película no lo tengo muy claro, porque en ningún momento aparece qué ocurre con él. Hay una gran explosión. Hombre. Bueno, hay muchos fanáticos que tenemos esperanza de que él sobreviviese. Y bueno, ahora ya es impensable que él hiciese una segunda película. Pero bueno,
Ahora vamos al tema, Rafa. El IR4 es una de las últimas inspecciones telescópicas, podemos decir, que han dado resultado un asteroide con una órbita, una trayectoria más que órbita, que podría llegar a algún momento de colisión con nuestro planeta. Es muy interesante esto, es ver. Claro, luego nos dicen con los expertos, es decir, si nosotros solamente podemos controlar un 4% de lo que hay ahí fuera, bueno, pues casualidades, de vez en cuando hay una casualidad de que una persona está mirando en un punto exacto y ve algo que nadie ha visto. ¿Esto es así? Esto es así. Y bueno, antes sí que es cierto que podía darse la circunstancia de que alguien estuviera observando con el telescopio, observara algo insólito en el cielo. Actualmente esa posibilidad todavía existe, por fortuna, pero sí es cierto que la mayoría de estos descubrimientos se realizan pues con sistemas que funcionan de forma absolutamente automática, gracias a diversos observatorios ubicados alrededor del mundo y funcionando en red. Es muy importante trabajar en red, en grupo, a nivel internacional, y sobre todo con esos sistemas de detección automática que nos permiten descubrir, bueno, no solo este asteroide, el 2024 IR4, sino muchos otros cuerpos, asteroides, cometas, que en algún momento, quizá algunos de ellos, pues su órbita los pueda llevar a entrar en colisión con nuestro planeta, con la Tierra. Y eso es muy importante, especialmente con los cuerpos de este tipo, que es lo que llamamos NEOs, Near Earth Object, objetos cercanos a la Tierra, y en concreto, pues como este asteroide, que lo clasificamos como del tipo Apolo, que significa que su órbita lo va a llevar a cruzarse con la de la Tierra en algún momento. Entonces esos objetos son los que merecen toda nuestra atención, porque son candidatos a en algún momento producir un impacto con nuestro planeta, algo que se ha producido a lo largo de la historia de nuestro sistema solar pues de manera habitual, frecuente. Cada vez va a ser menos posible este tipo de impacto, porque el sistema solar, cuando pasan los millones y millones de años, se va limpiando, entre comillas, las órbitas se van haciendo cada vez más claras y ese impacto pues es menos probable. Pero es cierto que estoy absolutamente convencido que en el futuro la humanidad va a tener que hacer frente a un escenario de este tipo de impacto de un gran asteroide o un cometa que nos llegue de los confines del sistema solar, o en este caso pues quizá de no lugares tan lejanos. Los asteroides, la mayor parte de ellos están ubicados entre Marte y Júpiter. Eso pues obviamente es lejos, pero no es muy lejos a escala astronómica. Y aquí tenemos pues miles de asteroides de dimensiones muy dispares. Algunos pueden tener pues hasta centímetros si quieres, pero otros pueden tener ya 1000 kilómetros de diámetro, incluso más, y esos son los que deben captar nuestra atención, porque si un asteroide de este tamaño entra en rumbo de colisión con la Tierra, pues sí que podemos tener un problema grave. Y afortunadamente desde hace bastantes años a esta parte se ha tomado conciencia de que ese riesgo de que nos impacte un meteorito, un cometa de gran tamaño, y ha motivado que, de hecho, la humanidad ya empieza a poner sus ojos en el espacio de una manera sistemática, y es lo que llamamos, pues con un nombre que a mí me encanta, que son las misiones de defensa planetaria. Y de hecho hay una oficina de defensa planetaria que se coordina a nivel internacional con diversos organismos, por ejemplo el Minor Planet Center, que es una red que coordina a observatorios, incluso a nivel amateur de todo el mundo, que deben estar preparados para que cuando salta la alerta, observar el objeto en cuestión para caracterizar bien sus parámetros y sus elementos orbitales, para precisamente ser capaces de predecir con la mayor precisión posible si ese objeto va a poder impactar con la Tierra o no. Las misiones de defensa planetaria ahora sí que cobran ya una importancia crucial con el descubrimiento de este asteroide del 2024 IR4. Es que estamos hablando de un objeto que se descubre el 27 de diciembre de 2024, hace nada, desde Chile, y claro, los primeros cálculos de la órbita ya muestran cierto riesgo de impacto, y la sorpresa es que ese riesgo de impacto, al contrario de lo que ha venido sucediendo siempre, en vez de disminuir, ha ido aumentando. Y entonces, claro, hemos visto pues todo tipo de titulares en los medios, que algunos son contraproducentes, porque muchos pues son clickbait, y son noticias que no son de todo ciertas, pero por otra parte está muy bien que se popularice la ciencia alrededor de este tipo de descubrimientos. Claro, la cuestión es que ahora esto siempre ha orbitado sobre nuestro planeta, son trayectorias que pueden acercarse, sino es la tecnología que promueve una alta detección,
Pues, y antes, pues anteojo en mano y a vista, pues se podían ver las cosas, y ahora pues se informatiza y se ve de una forma muchísimo más correcta. Pero aquí estamos hablando de un tamaño pequeño, reducido, Sí. entre 40 y 100 metros, dicen. Sí, sí. Eso realmente, 100 metros para el universo es un pedrusco pequeño. Sí, es un objeto Para entendernos, Es eso un que objeto es- relativamente pequeño. Pero con los volúmenes que se ven en el, Sí, por en supuesto. el firmamento, pues claro, es algo pequeñito. Por supuesto, es algo pequeño y a mí me hace especialmente feliz que hayamos sido capaces de detectar un objeto pues de esas dimensiones relativamente reducidas. Porque en estas cuestiones de intentar predecir si se va a producir un impacto o no, va a ser crucial el tiempo de antelación, es decir, que detectemos el objeto lo antes posible, y luego ser capaces de determinar sus parámetros físicos, su masa, su densidad, su composición química, porque en base a la masa, la velocidad a la que se desplace y el tiempo que tengamos de antelación antes de ese supuesto impacto, pues van a ser de vital importancia para lanzar una misión de desvío, interceptación, luego podemos hablar de ello, pero el tiempo va a ser algo crucial. Entonces, un objeto... Pero eso lo acertamos, es decir, aquí dicen en X día del año 2032. ¿Eso es certero y seguro por la matemática o, Sí. o hay un baremo de error bastante importante? Hay baremo de error en algunos aspectos y en otros no tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un telescopio detecta un objeto que se está moviendo sobre el fondo de estrellas fijas, vamos a decirlo así para que todo el mundo lo entienda, que resulta que no aparece en ninguno de los catálogos de los objetos que tenemos ya pues bien establecidos. Entonces ahí empieza a saltar alarma. Oye, hay un objeto que se mueve en el cielo y que no tenemos catalogado. ¿Qué puede ser? Puede ser, pues eso, un asteroide, fragmento de cometa, bueno, algo que merece nuestra atención. Entonces salta la alerta. Otros observatorios en la red mundial de vigilancia estudian ese objeto en base a la posición que ha descubierto el primer observatorio y se empieza a observar con todos los telescopios posibles alrededor del mundo. Cuantos más observatorios lo observan, mejor vamos a poder definir los elementos orbitales de ese objeto. Vamos a poder trazar la órbita, de dónde proviene, hacia dónde se va a dirigir, a qué velocidad se está moviendo. Incluso vamos a poder realizarle estudios de fotometría, vamos a poder estudiar pues su periodo de rotación, cómo está girando ese objeto, y en base a cómo está girando vamos a poder detectar diferentes cambios de brillo, es decir, cómo ese giro va a modificar la manera en que el objeto está reflejando la luz del sol. Y en base a esos pequeños cambios de brillo vamos a poder inferir detalles sobre su diámetro, precisamente, algo muy importante. Cuantas más observaciones tenemos, vamos a ser capaces de trazar mejor esa órbita y a partir de ahí realizar los cálculos suficientes para proyectarnos en el futuro a ver qué es lo que va a ocurrir. Y una órbita, calcular una órbita de un objeto, pues puede parecer algo complejo, pero a nivel matemático no lo es tanto. Es algo, no diré que sencillísimo, pero es relativamente sencillo calcular esos parámetros orbitales en base a las observaciones. Cuantas más, mejor. Por eso es habitual que cuando se da la alerta de un tipo de objeto que parece que va a colisionar con la Tierra, en poco tiempo ese riesgo va bajando porque cuando se tienen más datos, la órbita se calcula mejor, se puede precisar mejor y normalmente el riesgo tiende a descender. En este caso fue extraordinario porque era al revés, tendía a subir y eso pues nos empezó a preocupar. Porque claro, un riesgo del 3,1%, pues bueno, es un riesgo... Increciendo, además. Increciendo es un riesgo considerable. Aún vamos a decir, bueno, tienes un 97% que no. Entonces... Claro, aquí lo extraordinario y la premura de esa investigación es que en muy pocos días va a dejarse de ver de una forma tan nítida, por lo cual ahora hay que hacer una toma de datos muy veloz, muy importante para estos años, hasta la próxima vez que se pueda apreciar, tener investigado o tener un listado con todas las preguntas que necesitarían investigar en este asteroide. Sí, por supuesto, es un objeto muy pequeño, comentabas pues, entre 40, 90, 100 metros de diámetro, entonces eso implica que la luz que va a reflejar del Sol va a ser pues, muy débil, es un objeto de una magnitud muy alta, la magnitud es la medida del brillo de un astro, y en astronomía cuanto más negativo es ese valor, significa que el astro es más y más brillante. Este tenía, por ejemplo, el Sol es menos 26, lo más brillante, en cambio este objeto tiene una magnitud de más 23, casi más 24. Entonces es un objeto
absolutamente débil, muy, muy, muy débil, muy pequeño. Si además lo cazamos cuando prácticamente se está alejando de nosotros, se está alejando del Sol, va a dejar de brillar con tanta intensidad, entre comillas, porque es una intensidad muy, muy débil, entonces ya vamos a dejar de verlo, se va a volver invisible. De hecho, tanto es así que se llegaron a reservar horas de observación de emergencia del telescopio espacial James Webb. ¿Eso qué es? Bueno, pues los observatorios funcionan por asignación de tiempos de observación. Entonces, incluso hay observatorios que nosotros llamamos ProAm, profesional amateur, que están en ese límite. Claro, porque esa óptica solamente está a un punto en concreto. Claro, esto está en uno de los puntos de Lagrange, que es un punto muy específico que permite que la atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra se anulen de alguna forma y un observatorio colocado ahí va a ir siempre orbitando al Sol, pero junto con la Tierra. Y además lo tenemos apuntando hacia el espacio exterior. Entonces es el telescopio más sofisticado del que disponemos hasta la fecha. Entonces siempre se ha reservado en esa gran máquina extraordinaria, ese ojo cósmico, tiempo de observación de emergencia, precisamente pensando en las misiones de defensa planetaria. Oye, si un día descubrimos un objeto que se acerca a la Tierra, necesitamos datos, necesitamos observar su luz, descomponerla con un espectroscopio y analizar qué elementos químicos hay ahí. Para saber se suspende su misión ordinaria a la cual está destinado. Exacto. Y entonces, ¿de quién depende? Bueno, depende en primer término de las agencias espaciales que han colaborado en su desarrollo. Pero luego, ahí entiendo que hay varios países, no solamente... Claro, no solo la NASA, sino que es un esfuerzo. Las misiones de defensa planetaria se coordinan a nivel mundial, tanto desde la NASA como la Agencia Espacial Europea, la JAXA en Japón, e incluso las redes de observatorios a nivel de aficionados. O sea, una España incluso comisión participamos en eso. Que determina hacia dónde mirar, ¿no? En ese momento. Exacto. Y claro, cuando se ve un riesgo de impacto que empieza a subir, pues bueno, saltan todas las alarmas. Se ve que es un objeto relativamente pequeño, aunque fuera pues, el impacto una posibilidad más real. Bueno, pues conviene tener en cuenta qué es lo que ocurriría si ese 3% resulta que se va a cumplir. Porque claro, a nadie le parecería admisible que a varios años vista los científicos hubieran detectado un asteroide en órbita de colisión con la Tierra. Bueno, solo es un 3%, no hagamos nada, pero oiga, y sí, el 3%... Y luego puede resulta ampliar que se cumple. También, claro. Y luego, claro, cuando se refinan esas órbitas, esos cálculos, pues puede ir aumentando. Normalmente vemos que no, que normalmente el riesgo va descendiendo. ¿No? Este caso era extraño porque aumentaba. Aunque para tranquilizar a todo el mundo, hay que decir que a fecha de hoy, pues ese riesgo ya está... Esta semana ya ha bajado. Está a 0,039 posibilidades. Entonces, pues como era previsible, finalmente ha quedado el riesgo prácticamente anulado. Aunque... es interesante porque aún se mantiene un riesgo significativo de impacto con la Luna. Entonces, bueno, eso a nivel astronómico también sería muy interesante. A nosotros pues ya no nos afectaría como un impacto directo contra la Tierra, pero aún así a nivel científico pues sería bueno, hace mucho tiempo que no hay un gran impacto en la Luna. Bueno, en la Luna se van produciendo impactos. Pero no algo significativo. No algo tan grande, claro. Sí. Pero no podría llegar a desviar, ¿o sí? La Luna no, porque es un objeto muy pequeño. Pero digo, un impacto de un asteroide sí que podría modificar. Claro, dependiendo de la masa del objeto, por supuesto, podría llegar incluso, si fuera un asteroide de 8 kilómetros de diámetro o más, bueno... podría llegar a destruirla en su buena parte y si colisionara con la Tierra un objeto de ese tamaño, pues prácticamente estaríamos perdidos si nos viene un asteroide de 10 kilómetros de diámetro. En este caso, que son 40, 90, 100, ¿qué podría ocurrir? Claro, dependerá de la velocidad a la que se mueve el objeto, del ángulo de incidencia del objeto contra la superficie terrestre. Que ahí es el porcentaje de desintegración. Y de la masa, claro, porque dependiendo de ese ángulo de incidencia y de lo grande o lo masivo que es el objeto, se va a quemar en buena parte en la alta atmósfera, entonces pues no va a ocurrir prácticamente nada, puede llegar algún pequeño fragmento en forma de meteorito, pero si el objeto es más masivo, pues sí que puede llegar a no desintegrarse en la atmósfera y llegar a impactar contra la Tierra. Claro, o sea, si esto impacta a la Tierra, ese miedo que hay por la potencia que tendría, lo que desprendería de los megatones, ¿no? Que se llaman. Claro, sí. Vamos a hablar, pues, para que todo el mundo lo entienda, un poco la capacidad de liberar energía que tendría un impacto de estas características, ¿vale? Este objeto podría liberar alrededor de 8 megatones. Un megatón es 1 millón de toneladas de TNT, ¿de acuerdo? Es una cantidad de energía bestial. Entonces, fijaros, para comparar con una destrucción similar, pues podemos hablar que se liberaría una cantidad de energía equivalente
a una destrucción sin precedentes porque la bomba de Hiroshima, ¿de acuerdo?, liberó una cantidad de energía que no se podría comparar en absoluto a esta, ¿vale? Un megatón serían 77 bombas de Hiroshima. Y estamos hablando que este objeto podría liberar 8. Pero vamos a ver, hay una cosa que a mí no me queda clara. Hay objetos que pueden impactar, asteroides, de estas mismas dimensiones que no ocasionarían ese daño, ¿no? Bueno, no ocasionarían ese daño porque no impactarían con la Tierra. Pero si un objeto de estas dimensiones impacta, pues va a provocar una devastación absolutamente impresionante. Podemos hablar que estaría generando un cráter de varios kilómetros de diámetro y una devastación de entre 50 y 100 kilómetros de diámetro alrededor de la zona del impacto. Entonces, claro, es algo absolutamente sin precedentes. ¿Qué se podría cae hacer? en un océano, pues, bueno, si cae en un ya océano, está, ¿no? ya está, pero aún así podría provocar un tsunami absolutamente devastador. Imagínate que cae en medio del Atlántico, podría generar un tsunami que afectara pues tanto las costas América del Norte y del Sur, Europa, África. Entonces esos daños colaterales, si quieres, serían igualmente graves, muy devastadores. Entonces, pero la claro, clave... aunque no impacte, por ejemplo, el bólido de Tunguska, sí, eso vemos una destrucción sin impacto sin en la impacto. Tierra. Eso me parece que es muy interesante. decir, sí, esto es en caso de impacto, pero es que luego también tenemos impactos sin impacto. Claro, sí, es muy interesante. Ahí se liberó entre 5 y 30 megatones. Y no llegó a tocar nada la capa terrestre. No llegó a tocar nada porque ese objeto aún no tenemos muy claro qué es lo fue que como ocurrió. la onda, es como una onda expansiva de Es un, una onda, de sí. un gran frenazo. Es una cosa, Claro. es una cosa muy extraña porque si miramos lo del bólido de Tunguska, vemos un bosque completamente asolado, se quedó todo destruido, es decir, pero si aquí no ha caído nada. Sí, Que empezaron ahí, claro, esas teorías que había Claro. tan extrañas de, No, por de supuesto. objetos extraterrestres creados con tecnología, etcétera. Claro, ahí se especuló durante mucho tiempo que lo que pudo ocurrir es que un fragmento de un cometa, que básicamente pues es hielo, rocas, materia orgánica, es algo, entre comillas, blando, pues impactó, pero no llegó a alcanzar la superficie terrestre, se desintegró en la atmósfera a varios kilómetros de altura, y el efecto de esa onda expansiva generó los efectos que vemos. Eso es increíble. Pero recientemente tenemos estudios que muestran que ese objeto pudo ser algo realmente más sólido, más masivo, es lo que llamamos un bólido rozador. A veces hemos tenido bólidos de este tipo que nos han pasado, pues como el nombre indica, prácticamente rozando la atmósfera, que, pues eso, prácticamente rebotan, entre comillas, con la atmósfera terrestre. No llegan a impactar, pero sí que esa onda expansiva de esa entrada pudo generar esa devastación a nivel local que fue absolutamente impresionante. Bueno, ha sido un expediente X durante mucho tiempo. Claro, ocurre en una zona absolutamente despoblada, sí. Pero bueno, aún así los sismógrafos alrededor del mundo evidentemente se dispararon. Se cuenta pues que incluso en el Reino Unido se hizo de día en plena noche. Bueno, en fin, un evento especialmente significativo, porque no estamos hablando, si no recuerdo mal, era en 1908. Sí, por ahí andaba. Y claro, se calcula que eventos de este tipo pues nos pueden ocurrir entre 100, 1000 años, objetos de un tamaño menor. Este objeto probablemente era bastante más grande y se habla de uno cada 10.000 años. Entonces, pues fíjate, si no nos alcanzó bien el de Tunguska, a lo mejor otro objeto, estadísticamente, pues ya empieza a tocar que nos impacte, ¿no? Entonces quizá podría ser este 2024 IR4. Vemos que de momento no, esa probabilidad de impacto ha descendido. Y entonces lo que ha sido interesante del caso es que tanta atención mediática ha favorecido que se active por primera vez pues, los protocolos de lo que llamamos defensa planetaria. Además, a mí me encanta el nombre y la oficina de coordinación de los esfuerzos de defensa planetaria, porque el logo de la oficina pues es interesantísimo. Tenéis que visualizar una torre de un castillo, bueno, pues con una persona, en una mano sostiene una lanza, y en la otra sostiene un telescopio observando el cielo, los bólidos que van cayendo sobre la Tierra, ¿no? Y tiene un lema, es Ixerbarem Diem, que bueno, más o menos traducido del latín, mal traducido, viene a decir algo así como aquí salvando el día, ¿no? Así que bueno, fíjate que hasta en eso tienen un poco de sentido del humor y también pues jugando con la época, ¿no? Estamos salvando el día observando el cielo. Entonces, claro, para un objeto de este tamaño, que aún no tenemos claro el tamaño porque lo hemos podido observar muy poquito, brilla muy poco, pocos datos, entonces más o menos, claro, entre 40 y 100 metros de diámetro, pero bueno, pero 90 o 35,
porque eso va a ser muy importante a la hora de intentar hacer algo. ¿Qué es lo que se pensó? Se pensó que si el objeto no llegaba a los 50 metros de diámetro, lo que se haría, si realmente se viera que fuera a impactar, es intentar evacuar la zona de impacto. Sencillamente evacuamos a las personas de esa posible zona de impacto. ¿Y qué margen hay en esos cálculos? Porque, yo qué sé, la trayectoria, pues a lo mejor puede diferenciarse en 100 kilómetros, en más, de donde tienen previsto que caiga. No, eso es bastante preciso. Sí. Es bastante preciso. Entonces, bueno, incluso ya se trazó bien la posible ruta peligrosa que empezaba entrando este asteroide, pues básicamente sobre el Pacífico, luego cruzando pues la parte central de Sudamérica, luego cruzaba todo el Atlántico, cruzaba África Central, se iba luego al Océano Índico, cruzando la India, y bueno, pues esa franja pues era la candidata a sufrir este impacto. Eso, por supuesto, cuanto más datos hay, más se puede llegar a afinar. Esto pues va a caer en esta zona concreta. Y de hecho, hace pocos años se detectó un asteroide y se predijo que iba a caer en Sudán. De hecho, cayó, creo que era en 2008. Cayó. Lo que pasa es que cayó en una zona despoblada, no provocó daños, pero incluso hubo testigos desde aviones, vuelos comerciales, que vieron caer el bólido. Entonces, bueno, que estamos acostumbrados, no, pero somos capaces de calcular bien órbitas de estos objetos en cuanto se detectan. Mira, Tunguska, perdonadme, se estima que era de 50 metros y 1000 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Y sin impacto. Sí, sí. Y yo me estaba acordando de que decían que un poco más grande, tampoco mucho más grande, era aquella leyenda que se decía en el Génesis, que era Sodoma y Gomorra, ¿no? Esos dos pueblos, como castigo de Dios, quedaron completamente destruidos. Y después, lo que la ciencia ha visto al mirar estos hallazgos arqueológicos de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó en el 3000 a.C.? ¿Qué pasó con esa gran ciudad, esa gran civilización, esa destrucción de la creación? Que habían esos dos pueblos, se mataron entre ellos y Dios les echó las lenguas de fuego. Pues viendo las construcciones que habían encontrado, estaban todo el barro completamente fosilizado y descubrieron, la gran teoría es que un bólido que pasa llegó a temperaturas de más de 400 grados sobre esa zona. Entonces lo que hizo fue cocer todas las ciudades. Quedaron cocidas y quedaron destruidas. Bueno, sí. Eso es así. Los últimos hallazgos muestran pues, que se han recuperado materiales parecidos a los nanodiamantes, materiales cristalizados que solo se generan a altísimas temperaturas y altísimas presiones, que son compatibles con el escenario de impacto de un objeto que llega del espacio. Es que eso, si te genera 400 grados, hoy también generaría también 400 grados. Aunque haya más tecnología, la temperatura va a ser la misma. O incluso más, pues estamos hablando de un objeto relativamente pequeño. Sí, claro, estos son pequeño. Son Lo que pasa es que van a una velocidad extraordinaria. Estos objetos que pueden venir del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter pueden estar viajando a una velocidad entre 80.000 y 100.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, es una velocidad altísima. Si viniera el objeto de más lejos, de la nube de Oort, donde habitan los cometas o más allá, estaríamos hablando de velocidades que superarían los 200.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, mira, estamos ante un escenario que no vale la pena correr ni el 3% del riesgo, ¿no? Porque si impactara contra una zona habitada, pues la devastación sería horrorosa. Mira, aquí tenemos, yo lo seguí hace tiempo, ahora lo estoy recuperando un tanto, ¿no? Que es lo que tendríamos el famoso el Apophis. Sí, ya fue el primero, el que ocupaba el primer ranking de todos los... Pero ahora lo tenemos para el 2029 a un 2,70%. Llegó a ser la mayor de la historia con una probabilidad de impacto de 3%. Y está ahora, ojo, pues estamos en 2,70. En 2,70 en 2029... Sí. Ahí habrá una ventana de observación buena también para acabar de caracterizar bien la órbita. Sí. Pero en principio está bastante descartado. Diámetro 0,325 kilómetros. 300 metros, sí. Entonces, bueno, estaríamos con desconocidos, decir, bueno, ¿y porque estamos hablando de este Apophis no se dice nada? Pues es antes. Esa probabilidad de impacto fue y sigue teniendo una el primero que ocupó ahí el podium de estos objetos tan peligrosos.
Y este objeto nuevo, 2024 IR4, pues ha pasado a ocupar esa primera posición. Entonces ahora lo vamos a perder de vista porque se va a ir alejando, no vamos a poder captar bien su luz, sus datos, y la ventana de observación se generará cuando se vuelva a aproximar, será en el 2028, y así podremos estar más seguros de si ese impacto se va a producir o no. Parece ser que ya pues que no se va a producir, pero aún así convendrá estudiarlo. Un impacto que se produciría el 22 de diciembre de 2032. Bueno, imagínate qué lotería de Navidad más tremenda, ¿no? Mira, yo hay una cosa que no entiendo, que claro, esto me gusta mucho este Rafa para preguntarlo, ¿no? Por ejemplo, Apophis lo pusieron un nivel 4 en la escala de Turín, no sé muy bien qué es, y 1,10 en la escala de Palermo. Sí. ¿Eso es grave? Bueno, es bastante grave. O sea, eso ya cuando la escala de Turín es una escala que permite pues relacionar las características de ese objeto con un riesgo de impacto para ver si es real o no, y sobre todo si nos tenemos que preocupar mucho o poco, ¿vale? La escala de Turín va del 1 al 10 más o menos. La escala de Palermo es muy similar, pero más sofisticada, más para cálculos matemáticos mucho más precisos. Este Apophis y también el 2024 IR4 han caído en esa zona, en el nivel 3 o 4. Este 2024 IR4 está en el 3 y significa que es un objeto que empieza a merecer la atención de la comunidad científica internacional, porque claro, estamos en un riesgo que es superior al 1%. Superior al 1%, y que además la masa del objeto es susceptible de generar una gran destrucción a nivel local. Entonces, claro, eso requiere que lo analicemos y lo estudiemos a fondo para intentar confirmar o descartar ese posible escenario de impacto. Estabas comentando antes, Rafa, que si era hasta 50 kilómetros... Metros, sí. Metros, Si cae uno de 50 kilómetros ya no... Bueno. No sobrevivimos. Sí. Cerramos el programa y nos vamos. Cerramos, sí. Disfrutad de la vida, lo que podáis. Si era hasta 50 metros, se optaba por desalojar. Sí. Si lo supera, ¿con qué armas se cuenta? Claro. Si superan los 50 metros estaríamos otra vez a lo mismo, ¿no? Dependiendo de la masa del objeto en cuestión. Aún así, con ese riesgo de impacto de superior al 3%, y si la masa se confirmara que está alrededor de esos 100 metros de diámetro, yo estoy prácticamente convencido que se diseñaría una misión para intentar interceptar este objeto y desviarlo. Son misiones que tradicionalmente se considera que se necesitaba entre 5 y 10 años para desarrollarlas y lanzarlas, a partir de que detectamos el objeto. Pues sí. Pero bueno, vamos no mal. Vamos a poder volver a analizarlo hasta el 2028. Claro. Va a caer en 2032. Entonces, claro, convendría empezar a hacer algo allá por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo muy, muy pesimista, quizá, ¿no? Porque si se diera la circunstancia que se detectara un objeto tan peligroso, pues bueno, inmediatamente se pondría a trabajar muchísimos miles de personas alrededor del mundo para lanzar esa misión de intentar desviar el asteroide, intentar intervenir sobre este cuerpo, ¿no? Y se tardaría menos. ¿Por qué se tardaría menos? Porque no partiríamos de cero, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer para evitar el impacto? Pues bueno, básicamente serían dos opciones. Una sería intentar desviar el asteroide o destruirlo, ¿no? Entonces ahí enlazamos con Bruce Willis, ¿no? Todos recordamos la película. Pero la misión Don Quijote, ¿no? Claro, esto es una de las misiones que se han propuesto muy interesantes. Ahora vamos a contar también este tipo de misiones tan bonitas. Bueno, es que llevamos ya varios años que somos capaces de ir a volar, a orbitar un cometa, incluso, dispararle un proyectil a un cometa, a un asteroide. Somos capaces de hacer eso, llevamos muchos años llevando a cabo con éxito este tipo de misiones. A veces, claro, salen los medios, sobre todo, pues la misión DART, que es la última, que era una misión pues de desvío de un asteroide, Didymos y Dimorphos, que es un asteroide pues, que tenía un pequeño satélite. Entonces, pues se bautizó como la primera misión de defensa planetaria, para probar la tecnología de ser capaces de llegar a un sistema de asteroides, dispararle un impactador cinético, un proyectil, no para destruirlo, pero sí para estudiar cómo ese impacto pues, es capaz de desviar la órbita de ese cuerpo, y a ver si éramos capaces de hacer eso. Eso fue hace nada, en 2022. Pero es que, en el año 1986 hubo un paso muy cercano del cometa Halley y se lanzó una sonda, la sonda Giotto, que se colocó tocando prácticamente el cometa Halley.
Por tanto, en el 1986 ya lanzamos una nave que se aproximó al cometa Halley para ver su núcleo, estudiarlo de cerca. Magnífico. ¿Qué más tenemos? Avanzamos un poquito más en el tiempo y ya nos vamos al año 2005. Y en el año 2005, una misión con nombre también de película, porque las películas que narran estos impactos a un nivel más reciente, no en el cine, pues eran, pues, todo el mundo conoce Armageddon y todo el mundo conocerá también Deep Impact. Es otra película de temática similar, quizá un poco más seria. Pues bueno, en 2005 se lanza la misión Deep Impact. ¿Qué hace esta misión? Pues se va al cometa Tempel, otro cometa que pasa cerca de nosotros, y aquí no solo nos dedicamos a observarlo, a tomar datos desde una posición tan cercana, sino que le lanzamos un impactador. Entonces, en el 2005 esa misión tiene éxito. En el año 2005 ya lanzamos una nave para bombardear un cometa. Con éxito se analizan los datos obtenidos en ese impacto. Perfecto. Pero ¿Esas naves son tripuladas? No. Estos son sondas automáticas. Vale. No. No se envía nadie de momento. ¿Qué ocurre? Claro, lo tenemos todos claro, en la todo cabeza Bruce Willis. con Armageddon. Pues bueno, buena aportación porque no creemos que... No, son todo sondas automáticas. Vale. Claro, en el 2015 se lanza otra misión. En el 2005 pues tenemos esa Deep Impact al cometa Tempel. Y luego pues en 2015 una misión maravillosa es la misión Rosetta. Hombre. Que se va a estudiar en el cometa, el Churyakov-Gerasimenko, Churi para los amigos. y no solo pues se pone a orbitar el cometa y a analizarlo, sino que en esta ocasión no le disparamos un proyectil para desviarlo. En esta ocasión, se lanza un aterrizador que se posa en el cometa. Tenemos fotos impresionantes de la superficie de un cometa. Es en el año 2015. Por eso a mí me sorprende que en 2022, primera misión de defensa planetaria, a ver si somos capaces de llegar a un asteroide y disparar un impactador. Bueno, es que ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho varias veces y ya sabemos que eso funciona. Entonces eso está absolutamente probado. Lo que es paradigmático del 2022 es que ya se populariza misión de defensa planetaria. O sea, esto va calando. Ojo que tenemos un ojo en el cielo porque somos conscientes que ese riesgo del espacio exterior nos puede golpear y debemos estar atentos. Así que somos capaces de hacerlo, tenemos la tecnología, depende del tiempo de reacción. Cuanto antes lo detectemos, antes podremos calcular la órbita, ver qué va a ocurrir y lanzar esa misión o no. Curiosamente, pues hemos visto que es mejor lanzar diversos impactadores más pequeñitos que no lanzar un solo proyectil muy potente, sino que será mejor, más eficaz, lanzar diversos impactadores pequeños bien dirigidos para acabar de desviar esa órbita, ese rumbo de colisión con la Tierra. Eso lo tenemos bastante bien establecido y a partir de aquí pues podríamos hablar de si solo es un impactador cinético o si el objeto es muy grande, pues merece la pena, poner algún tipo de arma nuclear si queréis para acabar de destruir el objeto o no. Eso puede generar un daño colateral que es el impacto no de un objeto grande sino de miles o millones de objetos, claro, pequeños objetos que caigan en esa misma zona prevista de impacto. Entonces ese escenario es algo con lo que ya se está trabajando y que somos capaces de desarrollar hoy en día. Hay otro tipo de misión de desvío de la órbita de este objeto que pudiera impactar con la Tierra, que es más elegante y más bonita y que consiste en pintar el asteroide de una pintura que fuese o altamente reflectante o altamente absorbente de luz. ¿Cómo? ¿De acuerdo? De manera que, imagínate, si tú pintas el asteroide de una pintura pues muy, muy brillante, va a reflejar la luz del Sol que está recibiendo ese objeto cuando se acerca a la Tierra. Así que, de alguna manera, la presión de ese viento solar, de esa radiación que le va a llegar del Sol, va a rebotar en el asteroide y, a lo largo del tiempo, esa presión va a ser capaz de desviar la órbita lo suficiente. Lo va a ir desviando. Sí, lo va a ir moviendo, lo empuja. O al revés, vamos a hacer que absorba mucha energía, mucha radiación y eso lo desvíe. Pero para eso se necesita muchísimo bombas tiempo. De pintura. Claro, el concepto es un poco surrealista, ¿no? O sea, vamos a ir al asteroide a pintarlo de alguna forma. Que no vaya al ser humano es porque no hay posibilidad de regreso. Bueno, sí, está relativamente cerca y más en los años pues que tenemos por delante, en que se están desarrollando nueva tecnología de motores, de plasma, etcétera, pues el tiempo de viaje por el espacio va a ser va a ser bastante menor de lo que tenemos hoy en día. Incluso ya se está empezando a desarrollar proyectos muy interesantes de montar grandes naves, grandes sistemas para viajar por el espacio ya en órbita, para precisamente ahorrarnos
para evitar la gravedad terrestre. Entonces vamos a subir piezas pequeñas a la órbita terrestre y esa nave grande la vamos a ensamblar en órbita, nos costará mucho menos luego lanzarla, y eso se está empezando a trabajar ya, no pensando solo en la defensa planetaria, sino en la exploración de la Luna, Marte y los otros planetas del sistema solar. Y voluntarios habría de ir al asteroide. No es por nada, pero hay voluntarios, cosa que no entiendo, de viajar a Marte para no regresar nunca y morirse allí. ¿Esto es así? Sí, sí. Incluso se empezó a trabajar hace años con tripulaciones en un entreno parecido al que vemos en las películas, para precisamente generar minería de asteroides, porque otra de las hipótesis sería, en vez de desviarlo, destruirlo, oye, ¿y si podemos capturar este asteroide para aprovechar su composición química, sus minerales, sus elementos exóticos, todo eso, y sacar un beneficio económico? Eso también se está planteando. Esa minería de asteroides es un escenario de futuro. Aún nos queda lejos, pero bueno, sería una opción a tener en cuenta. Atraparlo gravitatoriamente para que fuera otro satélite natural de la Tierra, en este caso, pues importado. Bueno. ¿Se sabe que son objetos sólidos, o podría caber la posibilidad de que en su interior tuviese gases, etcétera? Porque claro, yo me imagino una de las posibilidades que dices de reventarlo, como si dijéramos, sí. ¿No? Con un arma nuclear, con lo que fuese. Si eso quizá podría causar más daños que se desfragmentase, a lo mejor una explosión mucho mayor. Bueno, y la riqueza que tendría ese asteroide. Ese asteroide valdría miles y miles de millones, seguramente. Sí, sí, de hecho... Porque mira, la Luna está llena de helio 3 y nadie ha descubierto la forma de traerlo a la Tierra. Bueno, de traerlo a la Tierra de una forma rentable, pero es que creo que un vaso de eso, de helio 3, sería la electricidad de una familia entera en 2 vidas. Sí, sí, es un combustible que nos ayudaría muchísimo en un tipo de energía pues nuclear, pero con menos riesgos, con menos residuos. Entonces, claro, es algo revolucionario y se está estudiando. Claro, tú imagínate que encuentran un asteroide de estos que tiene minerales estratégicos. ¿Qué ocurriría también? Que bajaría completamente el precio en tierra. Entonces, esto es al final, esto es la pescadilla se muerde la cola cuando los americanos dijeron: el primero que llega a un asteroide será de su propiedad. Antes era patrimonio de la humanidad, ahora es de la propiedad del primero que llegue, según fue Obama el que firmó ese papelito. Entonces, claro, si tú encuentras un asteroide que está lleno de diamante, te va a modificar todo el mercado del precio internacional. Si es el del oro, te va a desestabilizar un mercado económico global. Sí, claro. Sí, hay polémica sobre eso, sí, sin duda. Yo hablaba de algo un poco más catastrofista, ¿no? Y era que si de repente nosotros pues se decide ir contra ese asteroide, hecho, ¿no? Claro, como sabemos que esa explosión no va a ser muchísimo más perjudicial para nosotros, porque imagínate que hubiera, pues, yo que sé, algo que con el combustible o con la energía nuclear se multiplicase. Sí, sí. Es una muy buena pregunta porque en este caso que nos ocupa, el 2024 y R4, aún no tenemos datos concluyentes sobre cuál es su composición. Los análisis preliminares que se han hecho en base a los pocos espectros que se han podido obtener muestra que sería un asteroide rocoso. Pero la superficial es lo que podemos averiguar, ¿no? Bueno, podemos ver, es que es tan pequeñito. Claro, pero lo que tú puedes ver... Vemos pocos cambios de en cualquier su brillo, asteroide. Sabemos el periodo de rotación que tiene, en base a esos cambios de brillo sabemos que tiene una forma alargada, relativamente alargada, tipo pues como Oumuamua, que hemos hablado alguna vez en ocasión en este programa. ¿Eso va a volver? Un objeto, ese no va a volver. Un objeto pues ciertamente pues poco alargado, pero poca cosa más. No sabemos exactamente qué masa tiene. Y la composición que parecen indicar esos análisis es que es de tipo rocoso. Pero el análisis que habría de cualquier elemento de estos es superficial, de la superficie. No se puede analizar de una forma el interior de esta roca, que igual cuando se abre pues hay unas llamaradas de un fuego valirio, yo que sé, alguna cosa que aquí pues podamos desconocer. No, por supuesto, pero bueno, en principio si es un asteroide rocoso, pues tendrá un tipo de lo que llamamos cóndrulos de diversos materiales, tendrá una composición también elevada de hierro, níquel, sobre todo si viene de esta zona del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. ¿Por qué hay esa zona tan rica en miles de asteroides? Porque es una ubicación de nuestro sistema solar que corresponde a la órbita de un planeta que o bien no se llegó a formar, y esos asteroides son los restos de lo que llamamos planetesimales, los bloques de construcción de los planetas que no se llegaron a agregar formando un gran planeta, o que sí que se formó ese planeta, pero por la tensión gravitatoria entre Júpiter y el Sol se desintegró y quedó pues destrozado en miles, millones de esos pequeños fragmentos. Perdona la pregunta, ahora que estamos hablando de la superficie,
qué material puede ser. ¿Existirían, por ejemplo, en la Luna u otros planetas los fósiles? ¿O no se podrían formar fósiles fuera de la Tierra? Bueno, claro, los fósiles ya nos va a llevar a que son restos de formas Algo vivas. vivo, claro. De formas vivas. Sí, pero igual es aquí en la Tierra, pues no sé. No, hay casos, hay meteoritos que se han recuperado en la Tierra que parecen contener, en imágenes de microscopio electrónico del interior, como decías, de esos meteoritos, parecen contener lo que parecen microfósiles de formas vivas, que son de un aspecto familiar al de algunas formas vivas terrestres, como por ejemplo algas. Y son restos muy interesantes, muy controvertidos. Es decir, si realmente pudiéramos validar que a bordo de un meteorito hemos detectado fósiles, o lo que parecen fósiles, Es que hay vida más entonces allá de dices la que Tierra. hay vida fuera de la Tierra. O vamos a ponernos en otro escenario. Imagínate que en el pasado uno de estos asteroides impacta con la Tierra, genera un cráter, ese impacto tan devastador genera la expulsión de material terrestre, el impacto es tan brutal que queda en órbita y luego al cabo de millones de años esos pequeños fragmentos, alguno de ellos, vuelve a caer a la Tierra. Y entonces estamos detectando un meteorito que viene de fuera de la Tierra, pero que en realidad es un fragmento de roca terrestre con fósiles de la Tierra antigua. Bueno, es muy rebuscado, pero a mí me parece una hipótesis, pues, bueno, más razonable quizá que no que pensar que hemos recuperado un meteorito de no sabemos exactamente dónde que contiene lo que parecen fósiles, pero las imágenes son clarísimas y bueno, son imágenes espectaculares. De Sri Lanka se recuperó ese meteorito. Después de todo esto que se ha encontrado de asteroides, las investigaciones y proyectos que hay fuera de la Tierra, que se buscan, esas sondas que llegan a Marte, etcétera, ¿pensáis que tanto, yo creo que habría dos candidatos, ¿no? NASA, China, igual algo India, que podrían estar trabajando, obviamente de forma secreta, con microorganismos que hayan encontrado extraterrestres? Pues no lo sé. La eterna pregunta, ¿no? Bueno, al final, claro, no lo pueden decir, porque tú imagínate que un fallo de esos sería un COVID al cubo, posiblemente. Pero claro, teniendo la oportunidad de tú escoger, ¿no? Ese polvo lunar, eso lo que sea, la conciencia humana y la curiosidad te ves abocado, sí o sí. Yo lo haría, tú lo harías, a intentar descubrir si hay algún microorganismo. No vas a desecharlo por seguridad, de decir, bueno, genero un entorno seguro y quiero investigar a ver qué hay. Y esa curiosidad te lleva a más, a más, a más y a más. Se tiene cuidado cuando lanzamos sondas, por ejemplo, a Marte, en esterilizarlas al máximo, pero esa esterilización se ha visto que no acaba de funcionar. De manera que... Todo lo que se envía, ¿no? Bueno, Silvia y yo enviamos un gripazo al cosmos. No, es verdad. Lo iba a contar, sí. Es verdad. Nosotros, el último cohete que lanzó la Agencia Espacial Europea, pues llevaban unos síntomas febriles aquí de 2 personas. Oye, que estornudamos sin ningún tipo de problema ante el cohete. A ver, claro, estábamos en una cámara anecoica, completamente esterilizado todo el mundo con mascarillas, llevábamos gorro, patucos... Pero estábamos en una época griposa, muy dura, de una gripe muy dura. A mí hasta me tuvieron que llevar al hospital, no te digo más. Madre. Y claro, eso pues y a mí no me pusieron mascarilla porque me pusieron una mascarilla para la barba. Y digo, pues si estoy tosiendo por una mascarilla normal, le pusieron para la barba. Entonces, pues y ya. Yo estornudaba, me decía uno, por ejemplo, uno en alemán, eran de Airbus, me decía, no es consciente lo que vamos a enviar al espacio. Digo, pues posiblemente, digo... Bueno, pues sí. Pero bueno, es verdad que estaban todos los elementos completamente protegidos, estaba todo higienizado, pero claro, hasta que llegamos nosotros, los 2 españoles. Ya está arriba, o sea, ya no podemos hacer nada. Hay probablemente alguna colonia de tardígrados, que son unos organismos fascinantes en la Luna, de las misiones pues que ha lanzado algunos países, por ejemplo Israel, que no acabó de funcionar, pero que estos tripulantes microscópicos pues podrían estar medrando por allí o no lo sabemos. O sea, que hemos enviado vida al universo. Pero ya no es enviar vida, es que si tú lo envías a Marte, querer, tú te puedes cargar. Esto es queriendo. Claro. Y claro, bueno, los chinos también llevaron plantas, entonces Pero, bueno, y tú sobre puedes los rovers destruir la vida marcianos de hay otro imágenes, planeta. claro, hay imágenes que muestran lo que parecen líquenes, bueno, creciendo sobre los rovers marcianos. Entonces, hay el debate sobre, oye, esto es que ya no es que los marcianos hay líquenes en Marte que están colonizando nuestros rovers o ya venía contaminado. Hay estudios que muestran que la vida terrestre podría llegar a Marte a bordo del viento solar. Vida en la alta atmósfera podría ser transportada por el viento que emana, viento entre comillas, es la energía, la radiación que sale del
del Sol en todas direcciones, que barre de alguna forma el sistema solar interior y parte de esta vida terrestre podría haber llegado incluso a Marte. Eso se ha calculado y se ha visto Claro, que es pero posible. ya no es que lo que recojamos en Marte pueda destruir nuestra microorganismos, sino los nuestros pueden destruir los suyos. Sí, sí, claro, claro. Y, Esto bueno, es- y al revés. Entonces esa idea que la vida puede venir del espacio es lo que conocemos como panspermia. Y llevamos unos cuantos años que vemos que eso es posible, que la vida puede desplazarse de sistema estelar en sistema estelar a bordo precisamente de estos meteoritos o cometas que Y nuestro de la Tierra saltan de un también, sistema fíjate. estelar a otro. O O sea, sea, que la es vida sobre la cierto Tierra esto- puede venir ni siquiera de nuestro propio sistema solar, sino Cuando que puede se venir de otro sistema estelar. Constipa Francia, estornuda Europa, ¿no? Pues ese gran estornudo lo que hace es contagiar al resto de planetas. Bueno, Sí, sí, podría nosotros ser. el satélite que Fue en Francia. infectamos fue en Francia, efectivamente. Bueno, Felicidades. ¿qué vamos a hacer? Además en un lugar muy cinéfilo como era Cannes, Cannes, Cannes. Cannes. Cannes, le decían ellos Maravilla, también. Estamos en sí, sí. Cannes. Me parece que es un tema que hemos pasado, bueno, lo hemos tocado un poco casi de puntillas, ¿no? Pero hemos querido hablar sobre ello, sobre todo esos datos de... Dicen también que una vez cada 27 millones de años se prevé que hay una gran destrucción. A mí me hace mucha gracia esto de los 27 millones de años, porque no 26. Bueno, pero estamos en un ciclo ahora mismo crítico dentro de esa, yo no sé si sería lotería, porque al final es algo cíclico, no sé si es cíclico o no, pero parece que si hay una órbita también hay un tipo de ciclo con trayectorias. Sí, hay diversos ciclos de carácter astronómico que nos afectan. Muchos tienen incidencia directa sobre el clima de nuestro planeta. Tienen que ver con la inclinación del eje de rotación de la Tierra, la atracción gravitatoria de Júpiter, que también pues a veces nos estira un poquito más lejos, otros nos acerca un poquito más al Sol, la excentricidad de la órbita terrestre, precisamente eso, pues cómo de lejos estamos del Sol o no, lo que va a producir un exceso o un déficit de radiación solar, con lo que la temperatura de la Tierra va a tener fluctuaciones que va a producir cambios climáticos, grandes eras glaciales, etc. Pero luego también tenemos factores pues más externos todavía, que son los posibles impactos de cuerpos que vienen pues del cinturón de asteroides o incluso sistemas de la nube de Oort, cometas directamente. Y en esos impactos pues también se ha observado cierta recurrencia y ciertos periodos de retorno de estos eventos de choque con un cuerpo celeste. Y ahí sí que pues en algunos casos algunos investigadores piensan que estamos pues al límite de sufrir un impacto considerable. Se calcula uno cada 10-15 años de las características del que hemos comentado un poquito de Tunguska. Por ejemplo, de Sudán podría encajar también, el de Chelyabinsk en 2013. Oye, perdóname, en caso de que haya un impacto tipo una Apophis o el que estamos hablando del IR4, esto no sé si se da las características de dimensiones perfectas para una era glaciar o edad de hielo, no, o tendría que ser mucho más superior. O sea, para estar en una edad de hielo, como ha ocurrido en innumerables ocasiones, ya no de 1000 años, una cosa de 100 años, por ejemplo, que ¿esto cómo funciona? O sea, ¿se congela un territorio? ¿Es directamente por todo eso que hay en la atmósfera? ¿Qué tiene que ocurrir? Claro, son procesos muy, muy complejos, tienen que ver con las corrientes oceánicas de la Tierra, o si se genera un impacto de este tipo, pues o sea, que modifique, ¿no? Una modificación. Claro, la nube de escombros pues bloquearía la radiación solar durante pues cientos de años quizás, y el impacto es muy grande. Y entonces eso, claro, provoca la extinción de las plantas por la incapacidad de realizar la fotosíntesis, en fin, se liberan toda una serie de gases a la atmósfera que también modifican la capacidad de retener o absorber esa radiación del Sol, se modifica el albedo, la capacidad de reflejar al espacio la radiación solar, la luz, etcétera. Todo eso incide en la temperatura del planeta. Entonces son cambios muy complejos a gran escala. O sea, haría falta una dimensión muy superior. No, por supuesto. Kilómetros. Kilómetros de diámetro. Sí, para y generar todos un los que efecto tengan global, esas dimensiones, ¿es posible que a día de hoy, con la tecnología que hay, con la supervisión e inspección que hay del cosmos, exista un riesgo de un gran asteroide desconocido que de pronto veas y dices, en un mes cae? Yo creo que tan grande lo detectaríamos antes, con años de antelación, porque de un asteroide de 5 a 10 kilómetros de diámetro,
yo creo que deberíamos tenerlo más o menos ya localizado. Aún así, puede haber sorpresas, y de hecho de vez en cuando hay sorpresas, porque tenemos puntos muertos, igual que cuando vamos conduciendo, pues hay puntos muertos en los espejos y todo eso, pues en la Tierra tenemos un gran punto muerto, que es el Sol. Y de vez en cuando se nos cuela algún objeto. Y eso lo que hace es cegar toda la visión. Claro. Y de vez en cuando se nos ha colado algún objeto que lo hemos visto cuando ya estaba pasando por encima. Y ese paso puede ser un impacto. Ese paso puede ser un impacto. Pensamos que serían cuerpos relativamente pequeños, porque si fuera un cuerpo muy grande, probablemente lo podríamos haber detectado cuando ese cuerpo estaba orbitando, estaba moviéndose por una zona del cielo que no coincidiera con donde está el Sol en ese momento. O sea, habitualmente avisan. Habitualmente, es como, me voy a acercar a la segunda vuelta. Sí, voy a pegar otra vuelta. No es que avisen, sino que estamos vigilando tanto que vamos controlando todo lo que se mueve. Un píxel que se mueve en la pantalla del ordenador ya nos dispara una alerta. Oye, este objeto no está en el catálogo. Entonces, ¿qué puede ser? Y entonces hay que investigar. Pero un objeto tan grande es probable que lo hubiéramos visto antes moverse en esos catálogos y lo hubiéramos detectado. Aún así puede haber alguna sorpresa. De hecho, el impacto, bueno, pequeños impactos que hubo en Chelyabinsk, porque se recuperaron meteoritos pequeños, pero lo que sí provocó fue una onda expansiva de ese objeto que destruyó miles y miles de cristales, hubo cientos de heridos y una destrucción bastante importante para un objeto de entre 10, 15, 20 metros de diámetro que no llegó ni siquiera a impactar contra la superficie con gran tamaño. Se recuperaron meteoritos pequeños. Ese objeto no se vio venir. Se vio venir otro asteroide más grande que sí que estaba previsto para ese día, pero el de Chelyabinsk no. Y entonces se dijo, bueno, no, pero es que este objeto no tenía nada que ver con el otro. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que estemos esperando que pase un asteroide cercano y que ese mismo día, oye, se nos cuela otro pequeño objeto que nadie vio venir. Entonces eso, ¿qué significa? Que a veces estos asteroides llevan otros pequeños que son como satélites, a veces son nubes de objetos y hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre que se alerta a los medios, bueno, va a pasar un asteroide cercano a la Tierra, ojo, estemos atentos porque puede que algún otro objeto pequeño que no hayamos sido capaces de detectar lo acompañe y ese sí que se nos cuele y nos pueda causar algún problema. Tengo una pregunta. Si lo comparamos del que estamos hablando con el meteorito que impactó en la Tierra y que provocó la extinción de varias especies, de los dinosaurios, etcétera, ¿qué diferencias habría en tamaño, por ejemplo? Bueno, incomparable, porque se tenía pues, entre 10, 12 kilómetros de diámetro, 15, o sea, contra 50, 100 metros es nada, claro. O sea, claro, los expertos a fecha de hoy confiesan que si nos tenemos que enfrentar a un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, estamos perdidos. De hecho, los simulacros que se hacen de estas misiones de defensa planetaria para a nivel matemático, a ver si tenemos los recursos, somos capaces de detectar lo que haríamos, fallan todos, o sea, siempre nos da. ¿Vale? Entonces bueno, siempre pues nos da. Esperemos que no siempre llegue. nos da. Entonces, bueno, sirve para aprender, para refinar esos protocolos, esos cálculos y para ayudarnos a enfrentarnos mejor a ese tipo de amenazas que la Tierra las ha sufrido y es probable que las vamos a sufrir. De hecho, es muy interesante porque todo esto se activa un poco a partir del año 1994, que se detecta un cometa, que es el cometa Shoemaker-Levy 9, y en verano de 1994 este cometa pues se fragmentó en 24 fragmentos y las imágenes son absolutamente increíbles porque tú puedes ver pues los 24 fragmentos, se numeraron pues de las letras del abecedario y claro, cayendo uno detrás de otro contra Júpiter, causando una devastación local en Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, y cada uno de esos impactos equivalía pues a 2 veces el diámetro de la Tierra. Entonces imagínate que en vez de Júpiter eso hubiera pasado y nos hubiera caído a nosotros, pues generando 24 impactos seguidos. Tú imagínate, la Tierra rotando y cae un impacto, la Tierra rota, otro impacto, otro impacto, otro impacto. Entonces, claro, ahí pues pánico absoluto. Porque ahí se vio que los impactos contra la Tierra eran posibles. Porque hasta esa fecha, estoy hablando de 1994, no hace tanto. Por ejemplo, el Meteor Crater, que está en Arizona, en Estados Unidos, que todo el mundo pues le sonará esa imagen, bueno, claramente dirás, bueno, es un cráter de impacto. Pero no estaba tan claro. Había geólogos que defendían que eso era una estructura volcánica. Así que casi nadie creía a los que defendían que eso era un cráter de un impacto de un asteroide.
Pero hubo dos científicos, Walter Álvarez y Frank Casaro, que estuvieron investigando las muestras geológicas de ese cráter y se dieron cuenta que había nuevamente esos minerales cristalizados, cuarzos chocados, en fin, materiales que solo se generan con la energía de un impacto, no una erupción volcánica, sino un impacto de un asteroide. Y ellos estaban convencidos que eso era así, que era una evidencia científica, al final eso se impuso. Pero claro, cuando se pudo ver en tiempo real cómo contra Júpiter caían 24 fragmentos de un cometa, pues entonces ahí dijeron, oye, pues es verdad, esta gente tiene razón, se puede producir ese impacto, tenemos que reaccionar, tenemos que aprender a detectarlos con tiempo, a mitigar las posibles consecuencias, intentar desviarlos, a ver qué podemos hacer, porque se vio que era una posibilidad absolutamente real. A partir de entonces ha mejorado también la capacidad de detección y prácticamente cualquier aficionado con un equipo medianamente decente es capaz de detectar ese tipo de impactos en Júpiter, por ejemplo, y se descubren impactos gracias a observaciones de aficionados que han llegado a movilizar el telescopio espacial Hubble con impactos de cometas en Júpiter. Así que es algo fascinante que todos podemos prácticamente contribuir a esa defensa planetaria. Así que bueno, es un riesgo que ha estado ahí siempre, pero no es desde hace tanto que hemos sido conscientes de que eso nos puede golpear. Muy interesante. Un programa donde todos aprendemos y sobre todo a mirar esto. Podemos verlo con un telescopio, vamos a llamar casero, ¿no? De esos de un presupuesto bajo, obviamente, aunque para nosotros sea alto el invertir 1.000, 2.000, 3.000 euros, pero es un presupuesto muy bajo. ¿Con eso se podría ver algún tipo de asteroide de este tipo? ¿O es tan pequeño que eso es claro, insignificante para esa óptica? Este es tan pequeño, brilla tan poco, porque en la magnitud de 23-24 es muy débil. Y se necesita pues más de una hora de observación de un telescopio de bastante diámetro para poder captar algo muy débil ahí. Entonces, en este caso, sí que sería muy difícil su observación con telescopios de aficionado. Este objeto es muy débil, muy escurridizo. Por eso estamos contentos, porque hemos sido capaces de ver esto, calcular ese riesgo de impacto, empezar a reaccionar. Vemos que al final no será necesario, probablemente. Fantástico, pero ha servido para poner a prueba todo el sistema, ¿no? de alerta astronómica. Silvia, interesante todo esto. Sí, la verdad es que hemos aprendido mucho. Yo de esto soy completamente ignorante, así que muchas gracias, Rafa, porque ¿Nosotros? Además los conceptos y los nombres, tienes una capacidad y una memoria para albergar nombres extrañísimos en tu cerebro que, oye, pues es digno de admirar. Sí, nombres extrañísimos. ¿Tú lo puedes ver con el tuyo, con el que tenéis mira, ahí? Como estos días ha estado muy nublado, yo tengo... ¿Tú o el tiempo? El tiempo. El tiempo. Pero no, cuando se dio la alerta del objeto, pues yo desde el observatorio y desde mi casa, porque tengo un telescopio pues en casa que puedo hacer este tipo de observaciones, y entonces pues hice un par de fotografías del campo en el que se supone que ese objeto tenía que estar. Luego ha estado nublado y no he podido hacer fotos del mismo campo a ver si, lo que decíamos antes, en una foto me sale un objeto, en la siguiente foto, el día después, oye, algo se ha movido o no está ahí, ¿no? Entonces me falta confirmar en mis fotografías si lo he captado o no. Pero es un objeto muy difícil, porque esa magnitud es algo muy débil, y te estoy hablando en mi caso pues de un telescopio de 25 centímetros de diámetro, que es un telescopio pues ya bastante importante, y más de una hora de tiempo de integración de la fotografía, que es un tipo de exposición ya elevado. Y ahí, bueno, no estoy seguro. Tengo que conseguir una foto de la misma zona del cielo, con cielo claro, a ver si no aparece un objeto que sí que aparecía en el momento de la primera imagen. Y entonces pues podremos estar seguros de que lo hemos podido observar desde casa. Y bueno, es una observación que también pues tiene valor científico, porque luego estas observaciones se realizan con cámaras astronómicas especiales, que lo que hacen es captar todos los datos de todos los objetos que han quedado registrados en la fotografía, y luego puedes calcular pues los cambios en la magnitud, en ese brillo, y inferir pues periodos de rotación, diámetro, todo eso. Bueno, Rafa, pues nosotros si quieres contactamos otra vez para este programa en 2028, a ver cómo va. Perfecto. Cuando vuelva a aparecer, a asomarse esa gran roca. ¿Quién sabe? Igual ya no se asoma nunca más. Bueno, esperamos que sí. Yo creo que sí que... ¿Te gusta la tensión? Sí, hombre, es muy emocionante, es muy emocionante. Ya sabíamos a nivel astronómico que seguramente ese riesgo de impacto pues bajaría y desaparecería. Rafa ya estaría viéndolo venir con los manguitos puestos. Sí. Bueno, es que la sorpresa era que ese riesgo aumentaba. Entonces era algo que no habíamos visto, no estábamos acostumbrados a eso.
claro, iba aumentando y dices, oye, pues esto ya se está poniendo un poco interesante hasta el punto de disparar esos protocolos iniciales, ¿no? De ver qué tendríamos que hacer. Pero bueno, es algo que va a ocurrir. Estoy convencido que la humanidad se va a tener que enfrentar en el futuro a un riesgo de impacto de un asteroide con total seguridad. Ha ocurrido siempre y probablemente volverá a ocurrir en un tiempo en el que los humanos, por suerte, empezaremos a ser capaces de defendernos, entre comillas, porque nadie nos va a atacar. ¿Volverá a ocurrir? Pero eso yo creo que sí, volverá a ocurrir. La pregunta es ¿cuándo? Muchas gracias. Nos vemos pronto aquí en Abismo, ya saben. ¿Cuándo? Hasta pronto.